va a dirigir la reunión nuestro estimado Pastor Juan Moreno, nos va a dirigir el día de hoy. Le damos la bienvenida a Moisés, así como a Daniel Cerveriche también está allí con Moisés. Bienvenidos Moisés y Daniel, así como Maritza. Les damos la bienvenida a esta noche, donde vamos a discutir un tema precisamente de la moralidad. ¿Qué ha pasado con el pueblo hispano? ¿Qué ha pasado con la humanidad en sí? Y esta noche vamos a hablar del tema de la moralidad y luego vamos a tener otro segmento que se llama The Reckoning o poniéndonos a cuentas, que es otra parte, Antonio, de cómo regresar a la mente de Cristo, regresar al diseño original de Dios, en cómo Él nos diseñó. Y esto tiene mucho que ver con romper los paradigmas, la forma en que hemos crecido, porque desgraciadamente, lamentablemente, nos han crecido muchos de nosotros con una mentalidad de perdedor, una mentalidad de fracaso, una mentalidad de, bueno, así es la vida, así que acéptalo como es. Pero en Cristo Jesús tenemos la Pas- ventaja de que podemos adoptar la cultura del reino. Y eso es lo que estamos hablando. Así que Juan Moreno nos va a dirigir el día de hoy. Juan, somos todo oídos. Adelante. No se te oye. Gracias, No se te disculpa. oye. Una cosita que te iba a decir, Pastor, y no sé si le envías el enlace al hermano Hans, porque él quedó de que iba a entrar, pero no sé si de pronto ha tenido problemas con el enlace, no sé. Envíale el enlace. Adelante. Ya se lo envié de Sí, nuevo. ok, listo, Sí, ya vamos. se lo envié. Bueno, hermano, muy buenas noches para ustedes. De verdad que bendición saludarlos y gracias al Señor porque me permite dirigir hoy la mesa redonda. Es una bendición. Entonces vamos a comenzar orando y vamos dándole forma esta noche al tema que es un tema bastante confrontador. Bendito sea el Señor. Padre bueno, lleno de misericordia, en esta hora bendecimos tu nombre, te glorificamos, agradecidos por tu gran amor, este tiempo precioso que nos permites estar juntos, poder edificarnos, poder entender los principios del reino y que ellos formen nuestro corazón para que tengamos un carácter íntegro delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, desde ya, ayúdanos a tener una moral inquebrantable, intachable, que tu nombre no sea vituperado por causa de estas debilidades morales, Señor, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría a mis hermanos, bendícelos, guárdalos y que hoy podamos interactuar, compartir, edificando mutuamente en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, comenzamos. No sé si comienzo leyendo una parte y luego los demás hermanos me van ayudando. Moisés, puedes leer una parte. Eh, Hermano Antonio, puedes leer otra partecita. La hermana Maritza también puede leer otra partecita. Entonces, yo voy comenzando por aquí. El principio que vamos a tratar el día de hoy es principio de dominio propio. El tema es la moralidad. Sí. Entonces, vemos el proverbio 11:11 dice, la buena influencia de los ciudadanos justos hace prosperar la ciudad, pero la decadencia moral de los malvados la lleva cuesta abajo. Bendito sea Dios. Escrito por John Snow, hombre de negocios. Bueno, permíteme hacer una breve introducción antes de la lectura. Desafortunadamente, esto lo estamos viviendo en nuestro país porque nuestro presidente de verdad que ha sido un hombre que ha mostrado una baja moral. Ha, ha promocionado todo el tema de la ideología WON, todo el tema de el LGTBXYZ y aún lo vieron con una mujer que es hombre,
que no era su mujer en Panamá agarrado de la mano. Entonces, todo esto de la moral en los hombres de negocio viene en una decadencia, en un decaimiento, pastor, que es para prestarle atención dentro de la iglesia, dentro de nuestros ministerios, es para hacer una profunda reflexión. Dice, subraya los conceptos importantes encontrados en este principio. Moralidad, ¿qué es? El diccionario la define como los principios, los estándares o hábitos respecto a la conducta correcta o incorrecta. El proverbio la refiere a la devoción, lo que significa los estándares que Dios ha diseñado. Debe ser entendido que Dios creó al hombre y a la bestia con un propósito en mente. Cada especie fue creada de acuerdo a su clase, lo que significa que cada uno fue creada con ciertos atributos físicos. El hombre, sin embargo, le fue otorgado un don especial, el don del razonamiento. Ningún animal puede razonar fuera de su naturaleza. Un petirrojo no puede escoger sus valores o rediseñar su estilo de vida. Él funciona de acuerdo a su código y diseño. De igual manera, el hombre fue creado. De igual manera, el hombre fue creado de acuerdo a su clase. Sin embargo, puede vivir bajo dos códigos. Uno, la conciencia, un sentimiento de lo bueno y lo malo para su especie. Dos, las leyes naturales. Sabemos por naturaleza que es malo matar, robar o destruir lo que pertenece a otros. Esto es conciencia. Es por eso que las personas hacen cosas malas en la oscuridad o cuando nadie está observando. Hermano Moisés, continúa, por favor. Así, el siguiente párrafo. Como al hombre se le dio el don de la razón, necesita mandamientos. Estos mandamientos se convierten en códigos para el funcionamiento apropiado, códigos morales. Los necesitamos, pues, con nuestro don de razonamiento. Podemos razonar, alejándonos de nuestra conciencia creada. Muchas cosas malas y buenas deben ser enseñadas. Estos son los mandamientos, pero algunas de esas cosas buenas y malas hacen parte de nuestra naturaleza humana, nuestra conciencia. Cuando endurecemos nuestros corazones y quemamos la conciencia que Dios nos ha dado, nos volvemos egoístas, ávaros y nos amamos a nosotros mismos. Esto nos aleja de nuestra moral natural. La conciencia no es una guía verdadera a menos que esté gobernada por los 10 mandamientos. Sube, paso. Sube la. Adelante. Dios hizo al hombre y a la bestia. Okay. Continúo yo. Dios hizo al hombre y a la bestia como macho y hembra para propósitos reproductivos. Es únicamente en los humanos donde se practica la homosexualidad. Únicamente ellos se vuelven adictos a las drogas y al alcohol y planean aborto. Puede ser legal o políticamente correcto, pero aún así, estas cosas son moralmente incorrectas. Un trato de negocios puede ser legal, pero aún violar los un trato de negocios puede ser legal, pero aún así viola los principios morales. La moralidad tiene que ver con la justicia para ambas partes y es bajo un código del bien y del mal dado por el diseñador, el cual dice: haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran. Esto no es una sugerencia. ¿Alguien más? Ya entró Hans. Hermano. Antonio. Existen tres maneras de revisar su conciencia. ¿Tiene usted algún problema al mirar a ciertas personas a los ojos o ser transparentes? ¿Teme usted discutir abiertamente ciertos temas?
¿Se siente incómodo al hablar de Dios? ¿O qué otras, perdón, Lo hagan O que delante otros suyo. lo hagan. al hablar de, o que otros lo hagan delante suyo? Somos responsables ante Dios y la humildad de seguir un código moral de ética basado en la verdad de Dios y la creación. Los mandamientos fueron dados como unas líneas o guías para el comportamiento humano. Nos enseñan respecto hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Si amamos a Dios y a nuestro vecino como a nosotros mismos, actuaremos moralmente en forma correcta. Estas leyes y principios no nos fueron concedidos únicamente para complacer a Dios, sino que fueron diseñados y dados en nuestra mente. Somos los beneficiarios. Nos haremos un favor a nosotros mismos al vivir y estructurar nuestras vidas y Y nuestras nuestras sociedades a la luz de ellas. Algunos antepasados entendieron esto. Por esto, algunos constituyentes y sistemas de leyes están estructurados alrededor de los mandamientos de Dios con el objetivo de crear una sociedad moral. La mayoría de los valores morales son puro sentido común. Solo porque se nos ha dado la habilidad de razonar y elegir, no no Amparira, tenemos, no tenemos derecho a romper estos estándares morales por los cuales hemos sido creados. La moralidad es simplemente una regla de conducta correcta, correcta para usted, correcta para mí. De acuerdo al diseñador, podemos preguntarle al hombre del espejo si él sabe lo que está correcto. Entonces, preguntas para discutir. ¿Piensa usted que nosotros como nación hemos errado con la moralidad? La siguiente pregunta. ¿Subimos? ¿Cuál es la causa Mm. por la cual una persona o nación divaga en la moralidad? Medición personal con respecto al principio. ¿Qué también aplica usted este principio en su vida? Me siento lo más, siendo lo más del 1 al 10, siendo lo más bajo. Dice pensamiento, ve la importancia de subir la calificación. Pensamiento para reflexionar. Cuando la fortuna se pierde, nada se pierde. Cuando la salud se pierde, algo se pierde. Cuando el carácter se pierde, todo se pierde. Sí, yo quiero hacer un comentario, digamos, antes de entrar a la discusión. Ah, hay una diferencia entre principios. Voy a hay una diferencia entre los principios bíblicos, digamos que es nuestra guía, los principios de Dios, ordenanzas y leyes y preceptos, y la moral. Cuando hablamos de los principios, de cómo lo menciona la Biblia, hablamos de algo absoluto, hablamos de valores, valores absolutos que posiblemente en todas las culturas sea en un momento reconocido. No solo es un tesoro o un hecho en el entorno judeo-cristiano, sino es algo absoluto, son los valores universales. Cuando hablamos de moral, la moral puede cambiar de acuerdo a la sociedad. La moral tiene que ver con el contrato social, cómo una comunidad quiere vivir juntos, cómo se forma en su constitución
cómo son sus leyes para vivir en este círculo que ellos mismos. Entonces, tenemos que hacer una diferencia entre la moral es de una comunidad, digamos, lo que es permitido en una comunidad puede ser que no esté permitido en una comunidad. Pero ya si hablamos de los valores absolutos, como nos enseña la Biblia, ya son universales y pueden ser diferentes a la moral. ¿Algún ejemplo para clarificar? Como digo yo, que si nosotros vemos diferentes culturas, como ellos, de forma como casarse, ah, primero como todo el proceso antes del matrimonio. Por ejemplo, yo le digo un ejemplo. Volvemos a unos 300 años atrás en Suiza, en una comunidad campesina. Suiza, primero tengo que decir, el origen de Suiza es una comunidad campesina y todavía tenemos mentalidad de campesina. Mucho de nosotros nos caracteriza mucho, muy diferente a una nación como Francia, con París, que es una modernidad y todo. En esta época, por ejemplo, los novios vivían juntos y se casaban cuando tenían un hijo. Cuando ya se casaban, entonces los papás provenían vivienda y les ayudan vivienda y equipar su hogar. Por ejemplo, yo tengo aquí una copia, hice una vez, me gustaba hacer eso, pintar un mueble, un baúl como del año 1660, que era donado por los papás a la nueva pareja. Entonces la convivencia era algo natural en esa época y eso era moralmente correcta, ¿sí? ¿Ve? Ok. Así la moral es relativa, ¿cierto? Los principios universales son absolutos, ¿sí? Ok. Gracias. Entiendo. Adelante, tú, Moreno, dirígenos tu Gracias, pastor. Sí, micrófono. estaba escuchando al hermano Hans frente a que la moralidad está muy centrada con el tema cultural, mientras que la Biblia o el mismo Dios lo define como su carácter. En una dice que la moral, muchas culturas la interpretan hacia su forma de ser o de vivir. En cambio, Dios habla de la moral como la esencia misma. Él es en esencia la moral. Entonces, por ejemplo, se revela a través de sus mandamientos. Levítico 19 dice, santo serás porque santo es tu Dios. Y habla entonces de su naturaleza santa, de su naturaleza íntegra. También él revela el tema de la moral en el cumplimiento o la obediencia a su palabra. Pero entendía que el hermano Han decía que lo aplicaban a los temas culturales. Creo que eso estaba entendiendo, hermano Han, ¿Sí? según las Sí, circunstancias, mientras que la moral son principios incambiables que no tienen forma de variarse, o sea, y que se basan exactamente en el carácter y la esencia de lo que Dios es y de lo que Sí, Dios lo que, estableció para perdón, el ser. te interrumpo, perdón que tú hago eso. No, es contrario, la moral es local,
La moral es local. La moral es cómo una comunidad quiere convivir. ¿Mm? Y entonces de sitios a sitios, de ubicación, los antioqueños tienen su forma de pensar, hacer sus cosas. Los huilenses aquí estamos diferentes. Es muy local. Es como, por eso uso también la palabra el contrato social, que hay como una comunidad define cómo convivir juntos. ¿Cuál es la manera? Eso puede vivir de la forma depende de los recursos que tienen disponibles, cómo les ha resultado bien convivir y la moral. Mientras el absoluto viene de la Biblia, viene de las leyes universales que son inconmovibles. Eso no puede cambiar, eso es lo que el Señor nos enseñó, es un absoluto. ¿Sí? Es lo que Él nos enseña. Entonces, lo que pasa, lo que nos enseña el Señor, no tiene que estar exactamente lo que es moralmente correcto en una sociedad. ¿Sí? ¿Me hace entender? Sí, Son claro. Yo dos entiendo. cosas diferentes. Aquí, Sí, lógicamente, hablamos de, de los Ah, mandamientos del Señor, las ordenanzas y preceptos, muy como un bien. absoluto. excelente. Gracias. No sé, Manteniéndonos, ah, mantengámonos en el tema para no ir demasiado profundo. Tratemos de ver qué es lo que nos impresiona de lo que estamos leyendo. sí, Puedo, adelante, adelante. sí, Hermana Delmi. quiero ver si estoy comprendiendo. Los principios de Dios son universales. Eso no cambia. En cualquier país debe de ser, no debe, es lo mismo. Pero entonces estoy entendiendo que la moral, por supuesto, cambia con lo que le llaman la cultura, ¿no? Lo que se conoce como cultura, que la gente ha aceptado vivir de esa forma, como digamos en El Salvador. En el tiempo en el que yo crecí era tan común ver que una niña de 13, 14, 15 años tenga un bebé, sea embarazada, ¿ok? Um, Moralmente, no, era como, o sea, las personas mayores aún se admiraban, pero como que finalmente había sido aceptado. Pero si lo comparo conociendo los principios de Dios, conociendo la palabra de Dios, en comparación a esto, esa, o sea, esas niñas salían perdiendo porque al no mantener la moral paralela a la palabra de Dios, a sus principios, eran niñas que se quedaban criando bebés solas porque no se casaban, ¿verdad? No tenían una persona como Dios ha mandado, que el esposo, que es en pareja, que se debe de nacer a crecer pues la familia, ¿no? No nada más uno solo. Creo que estoy entendiendo que de allí es Sí. lo que es aceptable en un país o aceptable lo que acepte cada quien, como dijo Hans, que no es en realidad lo que dice la Biblia lo que están haciendo, pero lo que han aceptado comúnmente entre ellos, no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Creo que entendí eso. Sí. Es un buen ejemplo, Delmi. Gracias, Delmi. A Moisés tiene levantada su manita. Adelante, Moisés. Bueno, me sorprende mucho el tema de la moral porque de cierta forma la moral se ve reflejada mucho eh, cuando uno cumple de cierta forma las leyes. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, si uno está en una ciudad, ¿cierto? En un país, en cualquier país del mundo, pues debe existir la moral por parte del razonamiento y de las leyes, porque eso nos lleva a, a que se cumplan las leyes. La moral más que todo se basa en esa parte, porque no es lo mismo estar en la ciudad, comprender la cultura de diferentes países, a vivir en una isla donde nunca han visto leyes, un ejemplo, o donde nunca han tenido gobernantes, nunca han tenido reglas.
Entonces ahí la moral ya es diferente, porque entonces la gente empieza a hacer lo que quiere hacer. Un ejemplo de factible puede ser los caníbales, que he escuchado de pronto algunas digamos que lecturas de muchas partes del mundo donde hay personas que ya comen otras personas y para uno esto acá, eso es cruel, ¿cierto? Es algo fuerte, eso no se vería. Comer otra persona, eso está fuera de sí, pero en otras partes ellos no lo ven de esa manera. Entonces, ahí la moral se ve reflejada bastante, más que todo por las leyes. Como dice el último parrafito que estuvimos leyendo, creo que eh, decía que la conciencia, ¿cierto? No es una guía verdadera a menos que esté gobernada por los mandamientos. Entonces, al ser humano, el razonamiento que tenemos nosotros como tal, lo tenemos porque estamos siendo conscientes de las leyes que tenemos o que estamos viviendo, dependiendo la cultura, pues, dependiendo del lugar donde estamos. Sí. Creo que, no sé si estoy equivocado. Sí, es correcto lo que acaba de decir. Y por eso nosotros como cristianos tenemos lógicamente una visión del mundo, cosmovisión del mundo. ah, Tenemos normas de comportamiento, leyes y ordenanzas que pueden chocar con la cultura actual donde vivimos. ¿Sí? Sí. Yo quisiera poner mi ejemplo, que sucedió precisamente hace unos minutos que acabo de venir acá donde estoy. Voy a leer Proverbios. La buena influencia de los ciudadanos justos hace prosperar la ciudad, pero la decadencia moral de los malvados la lleva cuesta abajo. Y aquí tenemos la definición de moralidad de acuerdo a lo que estamos leyendo. Los principios, los estándares o hábitos respecto a la conducta correcta o incorrecta. Bien. Sucedió que tal vez esto también da otra perspectiva, otro punto de vista del tema que estamos hablando. La buena influencia de los ciudadanos justos hace prosperar la ciudad. Fui a comprar un emparedado o un burrito. Es una tortilla que se conoce como burrito en México porque lleva arroz, frijol, carne, salsa, etc. Bien, pedí un burrito y me lo traigo corriendo aquí para estar justo a tiempo. Y cuando le doy la mordida, solo es la carne. Y dije, ¿y esto no es burrito? Y lo veo y dije, no, esto no es. Corro de regreso al restaurante que está aquí enfrente y le digo, oye, varón, ¿dónde has visto un burrito mexicano sin frijoles ni arroz? O dice, bueno, es que pues eso ya es algo extra. Le dije, pero ¿dónde está eso ahí en tu menú? ¿Dónde está descrito eso en tu menú? Le dije, ¿podrías ponerle frijoles, por favor, y arroz? Dice, eso te cuesta $5 más. 5 por 4, 20. 25 mil pesos más. Y yo, ¿cómo voy a hacer esto? Yo te pedí un burrito de los que dice allí y ahora me resulta de que me quieres cobrar $5 más, 4 o 5 dólares más, solo por agregarle lo que un burrito lleva. Le digo, no tiene sentido, déjame hablar con el manager. Y me dice, no hay manager aquí. ¿Cómo va a ser eso que no hay manager? Entonces, lo que está haciendo la gente entonces, es que te dicen, oh,
pues mi servicio te cuesta 30,000 pesos. Entonces llegas tú, ahí llegan a darte el servicio y te dicen, ¿sabes qué? Pues tú necesitas más de que todo esto, así que te voy a agregar 30,000 por esto, 50,000 por esto, 1,000,000 de pesos por esto, y el jabón, el agua, todo lo que voy a agregar, te lo voy a cobrar, son 10 millones de pesos más. No hay moral, no hay una moral justa, no hay una conducta correcta. Estamos vendiendo una mentira. Es como que, no sé, tal vez tú llegas, tal vez le piden a Hans, por ejemplo, una tonelada de abono orgánico o biogénico. Y Hans pide esa tonelada de abono orgánico, y cuando llega, el abono incluye plástico. Y dice Hans, oye, pero tú me dijiste que es biogénico. Sí, pero el biogénico es, o el orgánico, mire, si se le agrega esto y le agrega esto, entonces ya es orgánico, pero esto le cuesta otros 30 millones de pesos. Así está haciendo mucha gente negocios, de esa forma, y no es correcto. No estoy de acuerdo en que lo hagamos así, porque la Biblia nos enseña que tenemos que ser justos, tenemos que ser equitativos, para que no solo yo prospere, sino mi familia, mi ciudad, y eso me llamó a mí mucho la atención. Se refiere a los estándares, a la devoción, los estándares que Dios ha diseñado. Y que Dios me ayude a ser justo en los precios que pusiera cuando llegara a ayudar a alguien. Entonces, eso es falta a la moral. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, sí, porque es una costumbre que pone en desventaja a alguien. Ok. So, no aplicar los principios bíblicos, ya estoy faltando a la moral. Es Es lo que que estamos en los aprendiendo acá. negocios, pastor, en los negocios, la moral también se ve como honestidad y justicia en la moral. Gracias, sí. Y en la familia se ve como la fidelidad o como el respeto. O sea, son, como le decía el pastor, depende de las circunstancias o al momento, la moralidad cambia en esencia. Por decir algo, cambia, pero sigue siendo la misma conducta de lo correcto, de lo recto, de hacerlo bien. Aunque, por ejemplo, en un matrimonio, la moral se define como la fidelidad que tiene mi esposa o mi esposo hacia mí, o el respeto. Y en los negocios, como la honestidad y la transparencia que tengo para hacer los negocios. Bueno, es algo de lo que yo entiendo. Correcto. Ahora en los negocios hay una parte, yo creo que Armando nunca vuelve a comprar en este almacén, ¿cierto? En este restaurante, no vuelve. Cierto. Entonces, cuando no vuelve, no va a ser el único cliente que se siente estafado. El negocio se va a quebrar por ser deshonestos. Mire, es lo bueno en la parte de la economía libre, ¿m? De la economía libre, donde tenemos la posibilidad de saltar de un proveedor al otro cuando no nos atienden bien, ¿cierto? Es la ventaja. Cuando hay una economía dirigida y no tenemos alternativas, estamos fregados. Pero Sí. todos que han hablado, muy cierto, es que mire, tenemos que saber como cristianos creer
firmemente de que lo que el Señor nos enseña nos lleva a la prosperidad. Cuando aplicamos las ordenanzas, principios y leyes que el Señor nos dio, que es un tesoro inmenso de experiencia de generaciones, para la prosperidad nos va bien. Sí, ahí dice que existen tres maneras de revisar su conciencia. ¿Tiene usted algún problema al mirar a cierta persona a los ojos y ser transparente? ¿Teme usted abiertamente discutir ciertos temas? ¿Se siente incómodo al hablar de Dios o que otros lo hagan delante suyo? Mm. Somos responsables ante Dios y la humanidad de seguir un código moral de ética basado en la verdad de Dios. Y la creación. Basado en la verdad y la creación, los Sí, mandamientos fueron dados como una línea o guía mire, para comportamiento humano. Pastores, Adelante. sí, bueno, hasta este momento, pues sí, interesante poder oír acerca de lo que tiene que ver con la moralidad. Y lo contrario a la moralidad es inmoralidad. Pero pensaba Ujú. en los ejemplos que ustedes han estado considerando que en sí tienen que ver con, digamos, en lo natural. Pensaba cómo este tema, pues, ha sido realmente muy, pero muy afectado dentro del pueblo de Dios. Ujú. Y es aquí donde nos deja en desventaja en cuanto a la autoridad de reino que deberíamos de ejercer, porque en sí la palabra es que la iglesia ha sido eh, permeada, ¿verdad?, por este asunto de la inmoralidad. Sí. Y uno puede verlo, honestamente, pues en mi vida como servidor del Señor, am, me he propuesto hacer las cosas bien para Dios con el fin de que la iglesia de Jesucristo no sea dañada. Pero cuando uno Ujú. ve alrededor de cómo servidores de Dios, o sea, han faltado a la moralidad. Por Ya. ejemplo, un caso que voy a traer aquí a la mesa es el caso hubo un muchacho que compró un vehículo. El vehículo tenía placas de Guatemala. El asunto es que el vehículo había sido robado en Guatemala y de alguna forma había llegado a las manos, digamos, de un pastor. Pues este pastor vendió este vehículo. Yo pienso sabiendo que el carro en sí no era legal. Y qué terrible porque esta persona que adquirió este carro era una persona, digamos, como un creyente nuevo. Y Mm. Ujú. cuando me compartió la situación a mí, bueno, yo tuve que decirle, bueno, la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, pues entrará al reino de los cielos. Y de manera que ese es un ejemplo de muchos que podríamos eh, mencionar. Podría mencionar el caso de otro, un muchacho que estuvo en el instituto bíblico,
salió a hacer su tiempo de práctica, y él teniendo, o sea, su propia esposa, enamoraba a las hermanas de la iglesia, digamos. Y bueno, lo vi como esa en sí falta de moralidad, que para ellos lo consideran como algo normal, algo sencillo. Entonces, esta es una situación que en sí refleja un grave problema en sí, en la iglesia de Jesucristo. Entonces es algo Sí, bien fuerte, y es un tema, por eso fuerte. yo consideré que era un tema muy profundo, ¿verdad? Y Pasto, Sí lo aún es. muy necesario. mira que, Pasto, escuchándote, mi querido Pastor Antonio, en algún momento nosotros limitábamos el tema de la moralidad a la parte sensual. Una persona inmoral, bueno, cayó en pecado sensual, fornicó o adulteró, pero en sí la moral implica la conducta correcta, ya sea desde lo sensual o desde lo ético o desde su rectitud o desde su vida financiera, porque es honrado. O sea, la moralidad, porque anteriormente nosotros lo veíamos así, solo desde la falta sensual, pero en realidad implica casi todos los aspectos, por no decir todos los aspectos que el ser humano lleva en su vida. O sea, que digamos que la moralidad encierra un todo del ser, de los principios, de las normas, de los valores, de los preceptos, del comportamiento, y yo lo limitaba en algún momento solo a la parte sensual, que es mucho más amplio según lo que estamos entendiendo. Sí, es Adelante. interesante tu comentario. Yo me acuerdo ahora de un comentario de mi pastor. Hace poco decía de los pecados blandos, ¿sí? Que son la mentira, el engaño, ¿sí? Y como tú acabas de decir, de pecado casi siempre nos concentramos en la parte problema sexual, ¿cierto? Pero Mm. el problema entre nuestra sociedad tiene más que ver con engañamos, mentimos, no dimos toda la verdad, como los pecados blandos, ¿sí? Yo no sé, es un término que usted conocía, no él se inventó eso, pero me parece muy interesante. Y si uno mire entre la misma sociedad, entre los mismos miembros de la iglesia, los pecados blandos hacen más daño que los sentimentales. Amados amigos, veo que donde debemos hacer, donde debo, ya, donde debo hacer el ajuste es, yo debo preguntarme a mí, comenzando conmigo, es lo que estoy haciendo tiene que ver con la justicia para ambas partes, o solo es a mi conveniencia. Me voy a poner como hombre de negocio por unos segundos en una tienda. Lo veo tan común, y si usted lo hace o ha visto que lo hacen, recuérdese la importancia de orar, porque yo, después de esta experiencia con esta tienda y con el tema que estamos tratando, puedo ver que los cristianos, los creyentes, muchos hemos excluido temas como este porque no es espiritual como lo hemos llegado a ver. Aunque recuérdense, somos seres integrales, y algo que mi amada Marisa Gordillo nos recuerda constantemente cuando nos enseña es, somos seres integrales. Yo no puedo, eh, no debo continuar viendo nada más la conveniencia para mí.
Y estoy hablando desde mi trato hacia mi cónyuge, hacia mi esposa. Desde ahí, si no estoy siendo yo justo con mi esposa, ahí ya estoy siendo inmoral. Porque Interesante. no estoy siendo, vean las preguntas que dice acá. Existen 3 maneras de revisar mi conciencia. ¿Tienes algún problema mirar a ciertas personas a los ojos y ser transparentes? ¿Temo discutir abiertamente ciertos temas? Y la verdad que sí. Me siento incómodo al hablar de Dios o que otros lo hagan delante. Esa parte tal vez no, no, definitivamente no me siento incómodo. Pero el 1 y el 2 tengo que hacer ajustes. Mm. Pastor, discúlpame. Desde el punto de vista, lo último, por favor, desde que soy responsable, le estoy tomando responsabilidad, ¿sí? Desde el momento en que soy responsable ante Dios y la humanidad de seguir un código moral de ética basado en la verdad de Dios y la creación, si no logro ser transparente con mi esposa y no puedo discutir un problema abiertamente, necesito el perdón de Dios, necesito la restauración de mis emociones y de mi ser para tener un matrimonio más saludable. Es lo que estoy aprendiendo esta noche. Pues, Pastor, discúlpame. Quería darle espacio a la hermana Maritza, que me ¿Sí? gustaría, hermana Maritza, por favor, que nos compartas tu punto de vista. Amados del Señor, buenas noches. Gracias, pastor. Bueno, hay tanto, este es un tema tan profundo que mientras los escuchaba, estaba pensando yo y orando, Señor, ¿cuál es el centro de verdad de ello? Porque tiene muchas variaciones y muchas perspectivas. Hablamos desde lo cultural, lo cual es totalmente real y si nos vamos a lo cultural podemos pensar qué cultura es la que formó tal hogar o qué cultura formó tal otro hogar. eh, y eso centrado a los principios morales. Mm, yo encuentro desde lo que he orado y siendo siendo una persona muy intencional en este tema, y es que si vuelvo a la pregunta inicial, Señor, recuérdame o dime cuál es el centro de verdad de esto, porque nos podemos perder fácilmente. Ok, si para esta familia es normal comer hamburguesas, no vamos a hablar de nada moral, sino de costumbres, comer hamburguesas a las 11 de la noche y con ello está dañando su cuerpo y para otra familia no, y esa es su cultura. Entonces, poniendo esto por ejemplo, decía, Señor, el Señor me traía la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha llamado irreprensible. Y ahí vamos a qué? A que si bien existe una cultura social, una ley civil, una ley moral, también hablamos, escuchaba un pastor hablar de un ejemplo también de ley civil, de ley moral, y todo está regido bajo lo que gobierne cada quien. Un padre de familia y una madre de familia gobierna, bueno, Cristo en su casa si es cristiano, pero la autoridad está en el padre y la madre. En una institución están las directivas. En un país está el presidente y cada quien tiene sus normas. Estamos hablando de la ley civil. Y seguimos en el mismo, con las mismas aristas sin resolver. He dado como un pequeño resumen de lo que hemos hablado, encontrando ese Ah, centro de verdad de nuevo en
la cultura de reino. Ujú. El pastor, el pastor que hablaba hace un momento, perdón, el nombre lo olvido, hablaba de una, nos invitaba a hacer una reflexión al respecto de los pecados blandos. Y bueno, así hay muchas creencias. También otro pastor hablaba al respecto de, de pronto los malos hábitos de conducta con ese auto que vendió. Y recientemente, antes de entrar a este interesante y muy edificante momento, estaba yo estudiando Romanos al respecto de la conciencia que hablamos inicialmente en el texto. ¿Cuál es el centro de verdad que yo puedo aplicar en esto? Y gracias por la pregunta y perdón por hacer como el sondeo general. ¿Cuál es el centro de verdad? ¿Qué no le estamos enseñando o qué podemos empezar a enseñar o qué podemos revisar desde nosotros, desde lo individual hacia lo general, en cada congregación, en las familias, en los grupos donde estemos? ¿Qué podemos revisar? Primero, diría yo, es una reflexión muy personal que quiero compartir, si me lo permiten. Primero, estoy siendo realmente, estoy yo, Marixa Gordillo, estoy segura de que mi espíritu, alma y cuerpo esté llamado sin reprensión ante Dios. Mm, Estoy siendo yo segura de eso. Uno, dos, tengo un hijo de 26 años. Marixa, eh, recientemente has afirmado, confirmado o indagado con tu hijo Daniel Mateo si su espíritu está siendo irreprensible, su alma y su cuerpo ante el Señor. Porque creo que todo se condensa ahí, como que yo qué hago con mi cuerpo, yo qué hago con mi espíritu está siendo irreprensible, mi alma, mis pensamientos, mi conducta está siendo irreprensible. Y lo mismo con las congregaciones. Estoy dando por hecho que esta persona dice ser cristiana, otro pastor decía, iban a ser de pronto a discipular y entonces un pastor, ese miembro de la iglesia, cotejaba a una mujer. Estamos dando por hecho de que este hermanito tiene un convencimiento de que su espíritu, alma y cuerpo debe ser gobernado por Dios, o yo lo veo tan lindo y tan linda, estoy haciendo reflexiones para mí. Yo veo tan lindo y tan linda este discípulo que yo doy por hecho y digo, no, a mí no se me ocurre, pero pasa que creo que hay un gran inconveniente para nosotros mismos y es que damos por hecho, el pastor Armando dio por hecho que su burrito iba a ir con frijol. Entonces, creo que hemos errado mucho en ello, en dar por hecho que nosotros sabemos, de que nosotros nos conducimos bien, damos por hecho de que un nuevo discípulo se conduce bien, damos por hecho que en tal familia se conducen bien, y creo que va a ello, a llevar todo a la cultura de reino, Ujú. para, para primero enseñarlo a nosotros mismos, aprenderlo y, y estar delante de la presencia de Dios en todo momento y todo lo que hacemos. Y de esa manera podemos evidenciar en la conducta, en lo que nosotros hagamos, que poco a poco se va disminuyendo, se puede ir disminuyendo ese límite que hay entre lo sagrado y lo secular, porque ese ha sido el punto como, ¿verdad? Realmente que ha hecho daño. Esa división entre que algunas cosas son sagradas y algunas seculares. Ujú. Entonces creo que he aprendido hoy, bueno, muchísimas cosas, pero que he aprendido, no des por hecho, Marixa, no des por hecho la conducta de reino que pueda, que yo creo que tal vez aquella persona, un discípulo, yo misma puedo tener al respecto de tal o cual situación. Entonces, el Señor lo dice claramente que pues el que empezó la buena obra en nosotros la perfecciona hasta su llegada. Y eso es una gran esperanza, pero que nos lleva a ser muy cuidadosos de la gracia, demasiado amén, cuidadosos amén. y enseñarle a nuestros discípulos, primero a nosotros mismos, Marixa, no abuses de la gracia.
pediste perdón por Mm, esto hoy, ayer, antier, ¿cuántas veces más? Y el Señor está ahí amén, y se confunde que mientras aumentó el pecado, aumentó la gracia, pero esto hay que examinarlo con lupa. Creo que, amén, amén. creo que en las congregaciones enseñando la gracia y revisando la conducta moral, llevándola a conducta de reino, si hacemos conscientes, nosotros mismos nos hacemos conscientes y hacemos conscientes a nuestros discípulos, tienes algo maravilloso que es la gracia, pero tú confirmas que estás salvo si no estás abusando de la gracia. Ve, Eso es interesante, lo hermana que, Marisa. eso es lo que yo Bueno, lo quisiera que pasa es que aportar. Gracias. el tema se nos vuelve tan amplio eh, que, bueno, no nos queremos extender tanto porque creo que vamos a pasar disertando toda la noche, porque escuché algunos temas que me llamaron la atención en tu parte, pero bueno, por el tiempo también vamos a mirar unas 3 preguntas de conclusión. Creo que son de aplicación interna y reflexión. Quizás podemos compartirlas en otro momento, pero estas 3 preguntas de aplicación son, ¿piensa usted que nosotros como nación hemos errado en la moralidad? ¿Qué efecto colateral tendremos si perdemos nuestra moralidad? ¿Y cuál es la causa por la cual una persona o nación divaga en la moralidad? Retomemos nuevamente las 3 preguntas. ¿Piensa usted que nosotros como nación hemos errado en la moralidad? Yo digo que de alguna manera sí, porque si lo vemos como un todo, en alguna parte no hemos sido integral. ¿Qué efecto colateral tendremos si perdemos nuestra moralidad? Pues básicamente la misma decadencia moral de la sociedad. Yo creo que Marisa tocaba algo muy puntual y es el tema que cuando no asumimos el rol que nos corresponde como sal o como luz, todo lo que está a nuestro alrededor termina en decadencia. Y la última es una opinión, creo que. ¿Y cuál es la causa por la cual una persona o nación divaga en la moralidad? Creo que causas son varias, pero bueno, por factor tiempo no queremos extendernos mucho, pero sí pedirle que oren, que hagamos una meditación un poco más profunda, porque este tema es un poco más profundo de lo que hemos compartido hasta el día de hoy. El Señor Yo nos creo que dé... Moisés está pendiente de hablar. Perdón Sí, que te sí, adelante. interrumpo. Adelante, pastor. Bien, pues no. Adelante, Moisés. Si ibas a compartir algo. Muy. Moisés, hola. Quizá no Hola, puede. hola, pastor, qué pena. Ahí está. Lo que pasa es que el micrófono no quería. Bueno, quería compartir sobre el tema, yo creo que ahí lo mandé, entiendo que la moral es la parte que estudia la conducta correcta, ¿cierto? O incorrecta, lo cual sabemos que Dios, al darnos conciencia, tenemos cierta capacidad de identificar o juzgar las decisiones que tomamos. Pero todo esto lo deberíamos tener en cuenta a partir de los mandamientos o la palabra que Dios nos dio. Porque si no tomamos los mandamientos o la palabra de Dios como punto de partida, antes de nuestras convicciones podemos errar. La conciencia no es la guía verdadera a menos que esté gobernada por la palabra de Dios. Especialmente nosotros vemos ejemplos básicos en la Biblia de tema de la moral y también de la inmoralidad, como Sodoma y Gomorra. Ellos recibieron un castigo, ¿cierto? Porque la inmoralidad que hubo en ese, la pregunta que usted hacía ahorita, pastor, sobre el tema de las consecuencias que podría recibir uno, bueno, ya vemos un ejemplo claro de lo que le pasó a Sodoma y Gomorra en la palabra. Entonces, de cierta forma, cuando no actuamos mediante las leyes o mediante al razonamiento que tenemos con nuestra conciencia, pues vamos a errar de cierta forma si no actuamos de esta forma. Vamos a errar y vamos a salir haciendo inmoralidad porque podemos cometerla en cualquier momento si no actuamos de esta forma.
Sí, sobre todo guiados por la palabra, como tú nos decías, porque Claro, la conciencia no es garantía de moralidad. La garantía es la conciencia sometida a la palabra de Dios. así es, así es. No sé si concluimos, Pastor Han, Pastor, ustedes me dirán, oramos, o alguien más quería Sí, opinar algo más. sí, me parece muy interesante la participación de cada uno de ustedes. Hubo una ilustración muy profunda, de verdad. Yo siempre gozo mucho oír a ustedes cada uno en sus comentarios. Yo creo que el método que tenemos de las mesas redondas, de estar sentados a una distancia, al mismo nivel donde tenemos la posibilidad de opinar lo que pensamos, de compartir nuestras experiencias, funciona muy bien. Y yo creo que estamos enriqueciéndonos, pero nos enriqueciendo con los principios de Dios, con lo que Dios quisiera que nosotros vivimos en nuestra vida diaria. Yo les felicito por cada uno de sus comentarios y yo quisiera pedirte que nos despides con una oración. Amén, amado pastor. A todos los hermanos que estuvieron participando, celebro mucho el entendimiento, hermana Maritza, quedé como tirándole cabeza a algunas cosas que usted compartía, pero bueno, en su momento seguiremos compartiendo. Vamos a orar, hermano Antonio, hermano Moisés, Maritza, Pastor Hans, Armandito. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, precioso y maravilloso. Gracias porque dejaste a través de tu palabra, Señor, una ruta, un canal para que seamos moralmente correctos. Ayúdanos en todo lo que tu Espíritu, Señor, pueda trabajar en nosotros, que podamos tener una moral íntegra, que seamos guardados irreprensibles para el día de la venida tuya, Señor, como lo declara tu palabra. Y ayúdanos a que cada día nuestra nación, Señor, no decaiga, sino que seamos unos faros, podamos mostrar la sal y la luz a través de nuestra vida moral, que podamos ser un ejemplo que moldee la sociedad que está a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los hermanos que están en este lugar, los bendigo y te pido, Señor, que les ayudes. A mi hermano Antonio, coloca tu mano poderosa sobre su esposa, coloca tu mano poderosa sobre su cuerpo, Señor, y restaura cada parte de su cuerpo que necesita de tu presencia. Bendecimos su ministerio y que tú eres nuestro proveedor, nuestro Dios, Señor, y los que hemos confiado en ti, no vamos a quedar avergonzados. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están en la mesa redonda y ayúdanos cada día a crecer y no solo a compartir estos principios, sino a interiorizarlos, que los podamos vivir día a día para la gloria de tu nombre. Abandono este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano Hans, hermano Antonio, Moisés, hermana Maritza. Un abrazo para todos. Pastor Han, Amén. un abrazo. No sé si te puedo llamar el día mañana. Me gustaría conversar algo contigo personal. Con mucho gusto. Claro que sí. Gracias, pastor. Hola, Entonces, Armando, rico verte. Los Todos quiero mucho, ustedes, los amo a todos. grandes mi, mi querido, personas. mi querido Señor pastor los Seguimos orando por Armando, bendiga. la reforma. Los quiero querido pastor mucho. Armando, querido Ujú. pastor Armando, hoy te golpearon en la moral con el burrito ese, hermano. Pero fíjate qué observación la de Gordillo. Fíjate la observación, parte de la observación es de Gordillo. Damos por hecho que las cosas tienen que ser como tal. Sí, Cuando compré ese burrito, yo di por hecho, no hice las preguntas adecuadas y sí, ahí estamos la parte que todos andamos corriendo por un lado, por el otro, pero gracias a Dios que estamos aprendiendo.
Sí, Señor. Gracias a todos, los quiero mucho. Amén. Pas- Señor los bendiga. Pastor, es que, Adiós, adiós, adiós. discúlpame, pastor, te digo algo, el pastor Armando, antes de terminar. Lo que pasa es que tú compraste el burrito, pero lo compraste sin angarilla. Tenías que comprar el burro con toda angarilla, pastor. ¿Qué es eso? ¿Qué es alcaría? Hermano bien. Han, ¿puede explicarle Adiós. un poco qué es la angarilla? Ok, nos hablamos mañana. Dios se los bendiga. Ok, feliz noche, hasta pronto, gracias. Bendiciones, Gracias. amados. Bendiciones, hermano. Bendiciones, gracias. Thank you.